Hola, hola colegas y amigos, aquí estamos nuevamente en el módulo 4 donde vamos a comenzar ya a explicar el proceso de coordinación de transporte internacional de carga y vamos a hacer mención a los tres medios de transporte conocidos: transporte marítimo, transporte aéreo, transporte terrestre y un servicio multimodal que se define como la combinación de todos estos medios de transporte. Y vamos a hacer mención a uno en específico, que es el que actualmente nosotros manejamos en MAP Logística y que el lugar de origen es China y el lugar de destino es Aeropuerto de Santiago. Y este multimodal es traer carga de cualquier puerto de China hasta el puerto de Los Ángeles, ya en Estados Unidos. Por tanto, ahí ya tenemos una parte que es el transporte marítimo. Luego, desde el puerto de Los Ángeles se desconsolida y esa carga va en tránsito hasta Miami. Ya, por tanto, ahí tenemos la segunda clasificación de este multimodal, que sería la parte terrestre. Y la parte tercera de transporte aéreo, que engloba este servicio multimodal, es desde Miami hasta Santiago. Ya como resumen de este multimodal, se minimiza el tiempo desde 35 a 37 días vía marítima hasta 20-22 días considerando este servicio multimodal, ¿ya? Y la tarifa también no es tan elevada como nosotros pensamos, considerando en la actualidad el alza para carga full container y LCL, ¿ya? Vamos a empezar a analizar, ¿cierto? Estos tres medios de transporte. Y el transporte marítimo, lo que más me importa conversar y un poco explicar es la consolidación y la estiva de la carga. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo realizamos? ¿Dónde se realiza esto? Y el carguío y estiva de contenedores full container. Recordemos que el transporte marítimo existente en nuestro país es de dos modalidades: full container, donde podemos encontrar uno o más proveedores para un consignatario en Chile, o la carga LCL, que son muchos proveedores para muchos consignatarios y que se realiza en un terminal extra portuario, ¿ya? Y de alguna forma mencionar tiempos de tránsito y de transbordo que van a ser muy útiles, ¿ya? Estos tiempos de tránsito y transbordo suelen cumplirse y ahora en la actualidad, ¿cierto? En el 2020, diciembre, tenemos bastantes problemas con los tiempos de salida, ya tanto de Estados Unidos, de China, de Alemania, porque hay un poco de congestión y tenemos problemas para conseguir unidades de consolidación que están un poco interfiriendo e incrementando el transporte marítimo en la actualidad. Pero esperemos que sea solamente durante un tiempo, durante un transcurso, y esperemos que los primeros meses del año 2021 ya se vuelva un poco a la normalidad. ¿Ya? Entonces, este transporte marítimo es interesante ver la consolidación tanto de carga LCL como de full container y un poco explicar estos tiempos de tránsito, ¿ya? Para poder comenzar a ver el tema de la consolidación, tanto de carga para full container como para carga, ¿cierto?, LCL, es importante saber qué tipo o cuánta cantidad de mercancía nosotros necesitamos mover. Ya los contenedores que están y que se muestran ahí es el de 20 dB, que se define como dry van, un contenedor normal, ¿cierto? Está el 40 dB dry van, ¿ya? Y está el 40 high cube. Ahí ustedes pueden apreciar largo, ¿cierto?, del contenedor, el ancho y la altura. Lo que diferencia el contenedor 40 dry van del 40 high cube es básicamente la altura, unos cuantos centímetros, que permite, ¿cierto?, cargar mucho más metros cúbicos. Por eso, antes de poder elegir un contenedor en la carga full container, debemos poder cubicar nuestra carga, que ya lo vimos en el módulo 3 y que recordamos cómo se debe hacer el cálculo. Y para la carga LCL nosotros como embarcador
siempre vamos a ocupar la unidad NOR, que es una unidad Not Operative Reefer. Es un contenedor reefer que se desmonta, ¿cierto? El equipamiento que a temperatura y nos genera mucho más espacio para generar y para poder consolidar más carga. Es precisamente esa unidad es la que está escaseando en algunos terminales portuarios, ¿cierto? En origen, y nos está incrementando un poco la tarifa. Entonces recordemos que para el tema de la consolidación, primero es elegir el contenedor en base a la cantidad de carga, específicamente para el full container, ¿ya? La consolidación y estiva de carga LCL, ¿ya? Esta consolidación es un proceso que se realiza, ¿cierto?, en esta cadena de transporte, de logística, de suministro, que aparece en cualquier parte del mundo y que, ¿cierto?, viene con destino a Chile. Recordemos que gran parte de la importación que nosotros realizamos viene de China, ¿ya? Y esto, ¿cierto?, con la finalidad de hacer este suministro y de traer productos desde China, nosotros podemos optimizar, ¿cierto?, y agilizar el proceso de compra. Y la principal ventaja es que podemos reunir mucha carga. Estamos, ¿cierto?, refiriéndonos al Less Container Load, donde hay muchos proveedores y muchos consignatarios. Entonces el objetivo es reunir carga de diferentes proveedores y minimizar este costo. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que tal vez yo tengo 2, 3, 4 metros cúbicos y no tengo, ¿cierto?, la obligatoriedad de contratar o de arrendar, ¿cierto?, a un embarcador un contenedor full container, ¿ya? O sea, llenar un contenedor o arrendar un espacio para 4 metros cúbicos no es lo correcto. Entonces, por eso nacen los embarcadores, por eso nace la necesidad, ¿cierto?, de hacer un consolidado. Y ¿cómo se hace? ¿Cómo se concreta? ¿Cómo se lleva a cabo? Nosotros, a través de nuestra red de agentes y a través de lo que cada cliente en particular nos solicita, nosotros vamos a enviar esta instrucción, ¿cierto?, esta orden, este nuevo instructivo a nuestro agente para que ellos tomen contacto con cada uno de los proveedores. Y estos proveedores van a ir entregando la carga a los distintos terminales extraportuarios de los distintos puertos, ¿cierto?, que podemos verificar y ver en la imagen. Esos son algunos puertos. Hay otros más, alrededor de 38 o 40 que estamos abarcando y de los cuales se hacen consolidados y podemos salir. La idea es que ustedes comprendan que cada proveedor entrega la carga y nosotros, en base a los metros cúbicos, armamos ese consolidado, ¿cierto? Analizamos qué contenedor necesitamos y por lo general ocupamos el NOR. Entonces reunimos la carga y de alguna forma podemos consolidar y ya sabemos, ¿cierto?, con qué naviera vamos a trabajar y los proveedores que comprenden y que están exportando en ese contenedor junto con los consignatarios, incluyendo la carga de ustedes dentro de ese contenedor. Ya, en definitiva, la carga se recibe, ¿cierto? Vamos a retomar y recapitular la obligatoriedad del proveedor de marcar sus cajas, ¿ya? De poner las shipping marks, o en caso de que ellos hayan cometido el error y la entregaron, ¿cierto?, en blanco, nuestro agente puede realizar ese proceso de etiquetado. Y la idea, ¿cierto?, es proceder a consolidar el contenedor en este terminal extraportuario con las debidas marcas, ¿ya? Y la estiva es posicionar la carga ordenadamente y con una distribución adecuada para optimizar el espacio dentro del contenedor. Por eso lo que hacemos nosotros es consolidar a partir de una estiva correcta. Recopilamos las cargas, ¿cierto? Analizamos cuál de ellas son apilables o no, o si alguna que tiene alguna dimensión extra, y en base a eso estivamos y hacemos el programa de estiva de este contenedor. Ya una vez que esta carga se recibe, se consolidan y están en nuestro terminal, cumple con las siguientes características. Hablando de la carga LCL, tenemos varios proveedores para varios consignatarios, ¿ya?
se realiza en un terminal extraportuario. ¿Por qué? Porque el terminal extraportuario está bajo la potestad aduanera del país de origen y es en ese momento donde las cargas entran ya con un proceso de exportación. ¿Ya? Por tanto, esa documentación debe estar correcta, debe coincidir y muchas veces ustedes la reciben antes de que esta carga o muchas veces ya que se esté consolidando, tienen en su poder esa documentación que la pueden hacer llegar a través del agente de aduana y van a hacer una corrección antes que se haga el zarpe efectivo de la carga. Por tanto, en resumen, para la carga LCL tenemos varios proveedores, varios consignatarios. Se realiza en un terminal extraportuario donde se recibe la carga, se almacena, se hace el proceso de exportación y posteriormente se estiva y se consolida. ¿Ya? Comentamos anteriormente, la obligatoriedad es que la rotulación de los bultos sea necesaria, porque si esto no viene y por algún motivo cierto su proveedor no la entrega y llegan las cajas en blanco a nuestro país, al momento de que se realice la desconsolidación, vamos a tener serios problemas porque no van a ser identificadas como ustedes dueños de esos productos y la papeleta de recepción de mercancía va a aparecer con las letras SR sin rótulo y vamos a tener que proceder a solicitar a la agente de aduana que haga un reconocimiento y ahí son varios costos extras que no estaban considerados. Por tanto, para esta carga LCL la rotulación de los bultos es necesaria y MAP Logística a través de nuestro agente puede brindar cierto ese servicio de rotulación a través de un valor que nuestro agente nos da a conocer y que nosotros traducimos a ustedes, ¿ya? Cada proceso debe tener su propia documentación, ¿ya? Me refiero a que cada proveedor debe gestionar el certificado de origen, factura comercial, packing list y solicitar, ¿cierto?, el house bill a nuestro agente. Nosotros también vamos a requerir esa información y muchas veces nuestro agente nos la entrega, pero la idea es que de alguna forma ustedes puedan interactuar con su proveedor. Por tanto, cada proceso, ¿cierto?, que se realiza en el terminal extraportuario debe, ¿cierto?, tener su propia documentación y el cobro que realiza el embarcador, que realiza el terminal consolidador en origen, que realiza el terminal desconsolidador en Chile, en Puerto de San Antonio de Valparaíso, es por tonelada o metro cúbico, ¿ya? Por tanto, nuevamente recapitulamos el módulo 3, donde es necesario saber cómo calcular los metros cúbicos para poder después comprobar, ¿cierto?, que las empresas que participan en este proceso no hayan hecho un cobro correcto. Lo anterior era en relación, ¿cierto?, a la carga LCL, donde hay varios proveedores y varios consignatarios, por tanto hay un terminal extraportuario que actúa como mediador, por dar algún tipo de calificativo, para que esto se pueda consolidar y salgan en un orden correcto, ¿ya? Ahora el carguío para el carga full container ya es un poco distinto, ¿ya? Porque en definitiva lo que hace el full container, ¿ya?, es que la carga se estiva, ¿ya?, en un contenedor completo para un consignatario en Chile y se realiza, ¿cierto?, en la bodega del proveedor. ¿Y cuál es su principal ventaja? Es que sale de la bodega del proveedor y llega directamente a la bodega del consignatario. O sea, el proveedor carga y estiva el contenedor en bodega de él, coloca el sello plástico que le entrega la naviera y es así como va a llegar a su bodega. O sea, su carga no va a tener muchos pasos de manipulación, no va a tener, ¿cierto?, la probabilidad de que se rompa por exceso de manipulación. Va a tener solamente un proceso de carga y un proceso de descarga en su bodega. Por tanto, esa es la ventaja. Hay un menor riesgo, ¿ya? Aquí en la fotografía podemos visualizar
ahí el contenedor, el carguillo se hizo sobre camión, o sea, llegó la unidad, el camión a bodega del proveedor y él colocó esos palets. Lo más probable es que al fondo de ese contenedor haya más palets. ¿Y cómo se hizo? Se colocó una transpaleta en medio del contenedor, se subió un palet hasta digamos el largo que dé la uñeta de la grúa horquilla, se bajó el palet y con la transpaleta lo corrieron hasta el final. Ya la idea es que se estive, ¿cierto?, de una manera como lo muestra la fotografía y que no tengamos mayores problemas. Hay unos sunchos, ¿cierto?, que podemos verificar en la fotografía y que nos van a ayudar a hacer un elemento de atrinque para este posible movimiento. ¿Ya? En este carguío, las características que podemos señalar y que son un poquito diferentes a las del Less Container Load es que podemos mezclar uno o dos proveedores para un consignatario, ¿ya? En ese caso, técnicamente el proceso sería LCL/FCL. ¿Por qué LCL? Porque hay más de un proveedor. ¿Y por qué full container? Porque es para un consignatario. ¿Ya? Eso ya es parte técnica, pero para que ustedes sepan cómo los embarcadores, ¿cierto?, y cómo en el transporte internacional podemos hacer la diferenciación. Esto se realiza en la bodega del proveedor. Por tanto, lo ideal es que el proveedor nos entregue fotografía de cómo se está realizando el proceso de estiba y de consolidación, ya que una vez que cierre el contenedor, coloque el sello, va a ser la última vista que tengamos de los productos hasta que ustedes lo puedan desconsolidar en su bodega, exceptuando que en Chile por orden aleatorio tengamos un aforo físico y fiscalización. Pero eso es aleatorio y vamos a tocarlo en otro módulo porque hay que especificar muchas cosas en relación a ese proceso. Otra cosa particular que lo diferencia del LCL es que no necesita rótulo, no necesita marca. Si traemos 500 cajas dentro del contenedor, no es necesario este rótulo porque el contenedor, como es full container, ya está consignado para ustedes como proveedor. Por tanto, no necesitamos marcas internas para cada caja. Y en caso de que exista aforo físico, va a estar su contenedor con el fiscalizador, con la cuadrilla, y van a saber que esa carga es de su contenedor. Por tanto, no es mandatorio que tenga estas rótulos. ¿Ya? Se debe gestionar documento de exportación. Eso súper claro, mi amigo, no hay otra forma de poder hacer el proceso de exportación desde China como nosotros obtener la documentación necesaria para hacer un prechequeo con el agente de aduana y cuando llegue su contenedor proceder a la importación y el pago de los derechos. Y acá el cobro ya no es por tonelada o metro cúbico, sino que el cobro es por contenedor completo, ya sea contenedor de 20, de 40 high cube o hay otras unidades especiales, ¿cierto? Como OpenSide, como el Flat Rack. En realidad, nuevamente recalcamos que todo este proceso va a depender del tipo de producto que usted esté comprando y del embalaje. Ya esto es un mix de ideas, es un mix de conocimiento y todo gira en torno a lo que usted está comprando. Por tanto, ya sea full container o LCL, que ya vimos un poco la diferencia de cómo se consolidan, de cómo se cobran, qué es lo que necesitamos tener para una consolidación, si debemos rotular o no. Ya sea full container o less container, viaja en un camión, ¿cierto? Normal, camión rampla, al puerto de embarque para poder llegar al barco que nosotros como embarcador pudimos programar y se descarga del contenedor, procede a posicionarse en el stacking, que es un lugar físico donde llegan los contenedores para carga de exportación, llega el barco al puerto de origen, descarga y procede a realizar la carga del contenedor. En definitiva, mi amigo, lo que pudimos ver y analizar
es cómo se consolida y cómo operativamente llega al puerto de embarque. Ahora, como el paso siguiente es saber tiempo de tránsito, ya desde los puertos base, tanto de China como de Europa, como de Estados Unidos y como de Sudamérica, es lo que ustedes pueden ver y pueden apreciar, ¿cierto? En un proceso normal, donde no hay peak season, donde no tenemos falta de contenedores, donde los barcos tienen su salida programada. Desde puerto base, Shanghái, Ningbo, Shenzhen, que son los 3 puertos más usados, pero hay otros, se demoran 35 a 37 días con tránsito directo. Algunas veces, ¿cierto? Por motivos que lo determina la naviera, pueden realizar un transbordo en Busan, en Corea. Y ahí ya no son 37 días, puede ser un poco más. 40, 45, porque, ¿cierto? El barco llega al puerto de transbordo, su contenedor baja y debe esperar el próximo barco que viene con destino a Valparaíso. Por tanto, puede pasar, ¿cierto? Una semana, 5 días, 10 días esperando al transbordo. Hay puertos de China como Qingdao, Guangzhou. Vuelvo a nombrar los que más usamos nosotros, pero hay otros también que tienen más tiempo de tránsito. Podemos mencionar que son 45 días con transbordo. Y también puede ser el transbordo en Busan, Corea, puede ser en Hong Kong o puede ser en alguno de los puertos base mencionados anteriormente, Shanghái, Ningbo, Shenzhen. Entonces el transbordo es un término que vamos a encontrar constantemente en cargas de otros países. Por ejemplo, de India, de Mumbai, el tiempo de tránsito son 65 días y tienen transbordo en Amberes, Bélgica, y luego de Bélgica destino directo a Valparaíso. Para las cargas de Estados Unidos desde Miami, 15 a 17 días servicio directo, cierto, salvo algún contratiempo. Y desde Callao, aquí unos kilómetros hacia el norte, 4 días también servicio directo. Eso es lo que manejamos como tiempo de tránsito. Si es que alguna de sus cargas vienen de otros puertos distintos, nosotros vamos a estar informando la naviera el tiempo de tránsito que va a tomar tanto en la carga como el tiempo de circulación en el agua que va a llegar el barco a Puerto San Antonio y posteriormente la desconsolidación. Y como lo indicábamos, el transbordo, ¿cierto? Es un régimen aduanero que permite la transferencia de mercancías en un determinado territorio, siempre bajo la supervisión de la aduana. O en palabras simples, el barco llega al puerto de Hong Kong, de Busan, de Ningbo, de Shanghái, su contenedor lo bajan en el mismo territorio, lo dejan bajo la potestad de la aduana, esperan a que llegue el siguiente barco, lo suben y lo envían con destino final, en este caso Valparaíso, San Antonio o algún puerto de zona norte o zona sur, siempre y cuando sea full container. Pero el tema del transbordo siempre está vigente, ya sea por el origen de su carga o por algún tipo de situación que escape a nuestra cierta normativa y que escape a nuestros tiempos de tránsito, y que cuando ocurre la naviera envía una carta explicativa, la cual se la hacemos llegar a ustedes. Lo anterior era con respecto al transporte marítimo, ya al transporte marítimo, al tema de la consolidación y cómo vamos viendo el tránsito de su carga desde que se consolida hasta que llega a nuestro país, pasando por los tiempos de tránsito. Ahora el transporte aéreo no deja, ¿cierto?, de ser distinto. Hay algunas modificaciones porque hay pasos que no se necesitan. Por tanto, también hay un terminal, ¿cierto?, en el aeropuerto en donde se recibe esta carga, en donde también se rotula, pero la diferencia es que la consolidación es directamente sobre el fuselaje del avión. Por tanto, como vimos anteriormente los tipos de contenedores, aquí podríamos explicar los tipos de aviones que hay, o sea, el avión de pasajero y el avión carguero, y cuáles son las limitantes o en qué tenemos que nosotros tener precaución al momento de realizar
un vuelo, de poder entregar nuestra carga, cuáles son las medidas máximas que debemos considerar para un pallet, ¿ya? Y también vamos a mencionar los tiempos de tránsito, tanto de China como de algún otro aeropuerto. Los vuelos es de pasajero o vuelo de carguero. Ya el vuelo de pasajero, como su nombre lo indica, la función es transportar gente de un lugar a otro, pero tiene una capacidad de carga. Pero cierto, esa capacidad de carga tenemos que prestar mucha atención, porque se pueden incorporar pallets, pero la altura máxima es de 1.58 metros, ¿ya? O sea, si el pallet de altura lo cargamos con más productos y que sobrepasen el 1.58, la aerolínea no lo va a transportar por problemas de fuselaje, ¿ya? Por tanto, lo más seguro es que esa carga la devuelvan al terminal, la saquen del pallet y la pueda transportar como cajas individuales. Y ese es el riesgo, por tanto, debemos de prestar mucha atención, que la altura máxima es de 1.58 metros y un ancho máximo de 2 metros. Por tanto, ojo con lo que podamos cargar en vuelo de pasajeros, ¿ya? Y los vuelos cargueros, en definitiva, está el Antonov, está el Boeing 747, donde el fuselaje es de mucho mayor tamaño y ellos no cumplen la función de transportar pasajeros, ya, sino que solamente la tripulación, las personas que van a cargo de que este monstruoso animal que vuela funcione. Y en definitiva, aquí se transportan cargas con sobredimensión. Por tanto, para cualquiera de esos tipos de aviones cargueros, siempre es necesario detallar largo, ancho, alto y el peso, porque en base a esa especificación ellos nos van a determinar si esta carga con sobredimensión puede ser transportada. Y acá vemos una imagen similar, muy similar a la que vimos del terminal extraportuario marítimo, y pasa de la misma forma, las mismas cargas se van entregando al terminal, pero en definitiva aquí no se consolida, sino que las cargas se reciben y se van entregando de acuerdo a la disponibilidad de espacio y al vuelo disponible junto con la aerolínea. Por tanto, podemos embarcar muchas cajas o el pallet considerando la advertencia vista hace unos minutos atrás. Acá no existe consolidación dentro de una unidad más grande como el contenedor, sino que aquí la carga, de acuerdo a su medida y peso, se ingresa al terminal y luego se mete dentro del fuselaje del avión para poder realizar el vuelo respectivo, ¿ya? Los tiempos de tránsito. Desde China, aquí va a depender de la aerolínea, pero por lo general lo que nosotros hacemos es Shenzhen, Cincinnati, Miami y Santiago. O sea, el tiempo de tránsito es de 7 a 8 días, ¿ya? Hay algún tipo de vuelo que es mucho más rápido, que es desde cualquier tipo de aeropuerto, y lo hacemos con Qatar Airways, que es aeropuerto de China, Shenzhen, ¿cierto? Qingdao, Shanghái, pasa por Qatar y luego llega a Santiago. El tiempo de tránsito un poco menos, son 5 o 6 días y la tarifa es un poco más alta, pero recordemos, y nuevamente vuelvo a mencionar, que el tipo de carga que ustedes puedan comprar y que quieran mover nos va a llevar a determinar el tipo de transporte.